Llevaré a Pac de regreso a descansar. Déjame ayudarte, viento. No te preocupes, las personas mayores deberían ocuparse de esto. Puedo manejarlo sola. Quizás debido a la preocupación y el shock por la condición de Pac, Guayo no tuvo tiempo de ser amable con Bua, ya que estaba ansiosa. Cuando ella hablaba así, Bua no se atrevió a ayudar ni a interferir y dejó a Guayo a cargo de Pac, que estaba frágil y luchaba por mantenerse en pie. Afortunadamente la casa no estaba tan lejos. Ya casi estamos en casa, espera un poco más y podrás descansar. Me duele tanto la cabeza. Señorita Azul, Guayo dijo eso mientras trataba de restarle importancia a su preocupación, sin darse cuenta completamente de la situación. Ella rápidamente se acercó para ayudar a Pac a recomponerse mientras ella cedía a los efectos del alcohol y vomitaba en el camino de regreso a la casa. Todavía no sabía por qué Pac había aceptado beber el licor que le ofrecieron en la casa, pero pensó que podría descubrirlo más tarde, cuando estuviera mejor. Señorita Aguayo, no puedo soportarlo más. Vomitaste, pero ¿todavía te sientes mal? Dime, ¿cómo te sientes ahora? Fue envenenada. ¿Qué? Había veneno en la bebida, del mismo tipo del que me dio Grace. Guayo se sorprendió, sus ojos se abrieron y una expresión de frustración apareció en su rostro. Era la primera vez que veía a Pac tan ebria, y era bueno que ella estuviera bajo su cuidado. De lo contrario, no podría soportar ver a Pac actuando tan vulnerable y linda frente a los demás. Entonces, ¿está usted realmente borracha, señorita Azul? No, Grace no te envenenó. Nadie hizo eso, solo te hicieron beber licor. Mejorará una vez que el efecto desaparezca. No, Guayo, me siento mal. No voy a sobrevivir. No permitiré que eso suceda. Hemos pasado por muchas cosas juntas. Si tú no sobrevives, yo tampoco. Pero si sobrevivimos, superaremos esto juntas. ¿Realmente sobreviviré? Preguntó. La mirada de Guayo se volvió más seria y miró a los ojos de Pac. Aunque sentía que la cabeza le daba vueltas, podía oír su voz suave y reconfortante, lo que le hizo prestar atención a sus palabras. Por supuesto que lo hará. O si realmente es el último momento, señorita Azul, ¿hay algo que todavía quiera hacer? ¿Algo que no haya tenido la oportunidad de hacer antes? Quiero quedarme aquí para siempre. Pac dijo que quería quedarse allí para siempre. Guayu aún no había tenido la oportunidad de preguntar claramente si estaba hablando de la isla, de la casa en la que estaban, o si se refería a estar en sus brazos. Ella había perdido el equilibrio y se arrojó sobre Guayo en su último suspiro antes de desmayarse. Ahora, ¿quién cuidará el fiel corazón de Guayo? Después de caer en un sueño profundo y reparador, la princesa, que había sido afectada por la bebida, comenzó a recuperar el sentido y abrió lentamente los ojos. Era una nueva mañana con la brisa y el aire del mar entrando por la ventana abierta, trayendo una sensación refrescante. A su lado estaba Guayo, dormida, cómplice de la tranquilidad que sintió al despertar y ver su rostro al amanecer. La princesa observó a Guayo que todavía descansaba en un sueño tranquilo. Desde la posición de la otra persona era claro que Guayo despertaría incómoda, ya que había insistido en compartirlo durante el tiempo que necesitaran refugiarse en la isla privada. La princesa hubiera querido seguir admirando la escena, pero algo atrajo su atención hacia sus manos entrelazadas. Guayo le tomó la mano. Tal vez durante la noche ella misma había buscado el consuelo de sostener la mano de la teniente, pero ahora consciente la princesa buscaba alejarse discretamente. ¿Ya estás despierta, señorita Azul? ¿Por qué me llamaste así otra vez? Lo siento, se suponía que debía llamarte Pac. Guayo repitió el nombre como si intentara recordar algo, todavía aturdida por el sueño. Las sinceras y profundas palabras de la princesa resonaron en su mente desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron esa mañana. Si estás despierta, ¿podrías soltarme la mano? Lo siento, princesa. La princesa observó cómo la teniente soltaba rápidamente su mano, casi como si estuviera nerviosa. Aunque no la regañó ni mostró ningún signo de irritación, Guayo dio un paso atrás y cruzó las manos sobre su regazo. ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo regresé aquí?
¿Recuerdas alguna parte de la noche? Recuerdo vagamente que nos invitaron a probar una bebida famosa aquí. Ese fue el comienzo de su noche de desmayos. Sí, era una bebida fuerte. Cualquiera que no está acostumbrado a ello puede ser fácilmente derribado por ello. No sabía que era una bebida alcohólica fuerte. Si lo hubiera sabido, no habría bebido. Era demasiado tarde para arrepentirse de sus travesuras de la noche anterior. Sin embargo, a Guayo no le pareció correcto reprender a la princesa, sobre todo teniendo en cuenta el evidente arrepentimiento en el rostro de la princesa, que parecía más bien una niña que se había metido en problemas. ¿Puedo preguntar por qué accediste a beber algo que no conocías? Tenía miedo de ser grosera. Al ser invitada por alguien mayor, sentí que negarme podría ser visto como una falta de respeto. No te preocupes por eso. En el futuro, si parece dudoso o peligroso, incluso si no estoy cerca, tendrás que encontrar una manera de negarte. Necesitas protegerte. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.